Hoy hablaremos sobre la reforma agraria desde el punto político, económico y social. Reforma agraria implementada el 24 de junio de 1968 constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una de las series de leyes y decretos, proyectos los cuales tienen como objetivo el eliminar la clase terrateniente costeña y serrana para que de esta manera pueda mejorar la productividad de la agricultura que se encontraba en una de las etapas más críticas bajo la administración del presidente Belaúnde. A continuación validaremos nuestros argumentos que sustentan la postura. Bueno, ahora viendo los aspectos políticos, veremos algunas características respecto a esto. Como sabemos, el Perú volvió a tener un gobierno democrático hasta el año 1980, mismo año en el cual se celebraron las elecciones generales y Fernando Belaúnde Terry fue reelegido como presidente por segunda vez. Hay que tener en cuenta que antes el Perú era un gobierno militar, el cual presentaba ciertas características en el cual existía la represión política, al no dejar que los partidos sean libres de expresarse ante los demás. Un ejemplo de este vendría siendo el APRA, ya que anteriormente era reprimido y perseguido por los oligarcas y los militares, teniendo en cuenta que aún existía la deuda externa que seguían conllevando los presidentes, prácticamente dejando más pobre al Perú, presentándose una hiperinflación en el país, por lo cual había problemas para conllevar la gestión de esta. Un ejemplo de este vendría siendo el gobierno de Alan García Pérez, 1985-1990, en el cual en su gobierno se presentó la mayor hiperinflación del país, probablemente la más grande de la historia del Perú. La deuda anual fue de 3.398.6% en 1989 y en 1990 las reservas internacionales eran de 190 millones de dólares. Aún así, su política económica se caracterizó por presentar dos tipos de cambios. La primera llamada dólar mercado único de cambio, dólar MUC, y la segunda que existía en el mercado negro. Pero esta desde un principio hay que tener en cuenta que el gobierno no estaba recibiendo ingresos. Así que desde un principio fue declarada como un valor deteriorado, obligando obligando a las empresas a tener que comprarle al gobierno bonos obligatorios. A continuación continuarán mis compañeros con el resto de aspectos social y económico. Bueno, mi compañero y yo hablaremos sobre los aspectos económicos. Bueno, durante los años 80 la democracia enfrentó retos económicos. Uno de los principales retos fue la hiperinflación, que se experimentó durante el gobierno del expresidente Alan García en los años 1885 y 1990. Por otro lado, tenemos también lo que es la inflación. La inflación alcanzó niveles astronómicos y desestabilización en lo que es la economía peruana. ¿Qué más podemos hablar sobre la hiperinflación y la inflación? Bueno, lo que es la inflación se dice que, como les expliqué, alcanzó nuevos niveles astronómicos de la población y desestabilización en la economía. Y la hiperinflación causó un colapso económico con un aumento drástico en los precios y los bienes y servicios. Bueno, también es lo que llevó a service crisis de desestabilización y pobreza. Otro reto importante fue la deuda externa y el aislamiento financiero. El gobierno de Alan García decidió limitar el pago de la deuda externa a un 10%. Wow. De las exportaciones, que le resultó en un aislamiento financiero internacional. Bueno, también Perú perdió accesos a nuevos créditos, como en lo que es a otros países, y también se enfrentó a sanciones y la falta de asistencia financiera externa, contribuyendo a la crisis económica y al impedir obtención de fondos necesarios de la inversión y el desarrollo. A continuación, mi compañero le seguirá explicando sobre los aspectos económicos. Bueno, también acerca del aspecto económico, dos puntos importantes. Uno sería que la economía peruana experimentó una profunda recesión debido a las políticas económicas, a las crisis de deuda o lo que explica mi compañero anteriormente, la hiperinflación. El último punto sería que la corrupción
sigue siendo un problema importante, ya que afecta la confianza, las instituciones y la eficiencia del gasto público, pudiendo así desviar los recursos destinados al desarrollo económico. Muchas gracias. Por lo que se refiere a lo social, la reforma agraria tenía 3 objetivos establecidos. En primer lugar, eliminar a la clase terrateniente costeña y serrana. En segundo lugar, descartar cualquier tipo de descontento o conflicto para así evitar enfrentamientos o guerrillas entre peruanos. Asimismo, se enfocó en empoderarlos y reducir las brechas sociales. El último objetivo consistía en influir de manera positiva en la mejora de la productividad de nuestro país. Mediante el gobierno de Velasco, aumentó la participación ciudadana, es decir, las personas exigían ser escuchados, que sus derechos sean respetados y cumplidos. También se llevó a cabo la redistribución de tierras para reducir la desigualdad de tenencia, ofreció oportunidades de trabajo a los agricultores. Sus resultados tuvieron éxito porque logró liberar al campesinado de las ataduras serviles y el aumento de la reforma agraria pudo abastecer de alimento a zonas especialmente rurales. Bueno, en conclusión, con los puntos de vista dados por mis compañeros, podemos ver que la democracia tuvo pros y contras. Una de ellas era la deuda externa, que permaneció creciendo, además de la inflación. También nos favoreció nuestro voto y sobre todo nuestras opiniones fueron escuchadas para los partidos que se desarrollaban en las fuerzas políticas y comenzamos a crecer como un país democrático. Gracias.